Iniciamos con el concepto de sistema de costos estándar. El sistema de costos estándar es aquel que entre todos los procedimientos para la administración de una empresa resulta ser más útil, ya que aquí se procede con la determinación de los costos históricos, además de su reducción y optimización. Esto ayuda a la productividad de la empresa y a cuantificar un precio estándar y una cantidad estándar para obtener una proyección preliminar a la fabricación. Entonces, el sistema de costos estándar resulta ser una herramienta de gestión por medio del cual se implementan una serie de técnicas que tienen como principal objetivo determinar el costo unitario de los bienes que se producen. Existen tres tipos de costos estándar: el costo fijo, el costo ideal y el costo alcanzable. El costo fijo es aquel en el cual después de su determinación se vuelve inalterable, pero dado a su poca utilidad no suele ser usado para empresas que son manufactureras. El ideal es aquel que se determina usando condiciones ideales posibles para determinados procesos de manufactura, pero en este costo se determina que todos los elementos del costo serán de uso óptimo. Para el costo alcanzable se basa en un alto grado de eficiencia, pero la diferencia entre el alcanzable y el ideal es que el alcanzable contempla un desperdicio de los elementos del costo. Los beneficios o ventajas del costo estándar es que estos son costos oportunos. Se necesita una planeación de la producción para saber antes en dónde, cómo, cuándo, cuánto y qué es lo que se va a elaborar. También se lleva la necesidad de practicar un estudio previo de las operaciones, cronología, balance y producción, ya que se pueden tener ineficiencias pero se corrigen de inmediato. También el costo estándar provoca una reducción de los costos de producción, una disminución de los precios de venta, un aumento del poder adquisitivo de los consumidores y un crecimiento en las empresas. También se tiene una mayor eficiencia de las operaciones de la empresa y podemos conocer el valor del artículo en cada paso del proceso de fabricación. Y por último, se permite la determinación previa de los beneficios que podemos obtener, tanto igual sus rendimientos. Por otro lado, existen sus desventajas del costo estándar, que estos son muy estrictos y muy rígidos, ya que sean en periodos cortos o sean en periodos largos. Solo se pueden aplicar a empresas que su producción pues sea muy organizada para tenerlo de una forma correcta, y este costo estándar se revisa muy frecuentemente ya que pueden existir cambios muy importantes. La información que nos proporciona los costos estándares puede utilizarse para el control de costos, el costeo de inventarios, la planeación presupuestaria, la fijación de precio del producto y el mantenimiento de registros. En cuanto al control de costos, sabemos que el objetivo del control de los costos es ayudar a que la producción sea el menor costo posible y con los estándares que se han fijado. Es por eso que los costos estándares permiten hacer evaluaciones periódicas o comparaciones con los costos reales, con el propósito de medir el desempeño que se ha tenido y en caso de que sea necesario corregir las ineficiencias de inventarios. Hay algunos que sostienen que el inventario debe establecerse en términos del costo estándar y los demás costos se deben cargar a costos del periodo, pero hay algunos otros que sostienen que todos los costos incurridos en la producción de una unidad se deben incluir en el costo del inventario. En la planeación presupuestaria, los costos estándares son muy importantes al momento de hacer un presupuesto, ya que estos conforman los elementos con los que se establece la meta del costo, es decir, el costo que se va a presupuestar. En cuanto a la fijación del precio de los productos, el precio de venta por unidad está muy relacionado con el costo por unidad, y lo que trata de buscar la gerencia es la combinación que permita que se tengan mayores utilidades. Y es por eso que los costos estándares son muy importantes, ya que estos se pueden proyectar a diferentes escenarios o diferentes niveles de actividad y estos ayudarán a la toma de decisiones. En cuanto al mantenimiento de registros, el mantenimiento detallado puede reducirse cuando los costos estándares se usan en conjunto con los costos reales. La hoja de costos estándar debe mostrar de manera breve y clara los costos de fabricación. Esta debe llevar 3 elementos que son la materia prima, la mano de obra y los cargos indirectos. Estos se deben desglosar de manera que se pueda mostrar o se pueda ver
cuánto se utilizó para cada unidad. Se debe mostrar la cantidad, la unidad y el costo total para que de esta manera al final se obtenga el costo estándar unitario. Una parte integral para cualquier sistema de costos es la fijación de estándares en los materiales directos, en la mano de obra directa y en los cargos indirectos de fabricación. Vamos a empezar por los estándares en materiales directos. Estos se dividen en dos, tanto en estándares de precio como en estándares de eficiencia. Los estándares de precio nos van a hablar que son los precios unitarios con los que se compran los materiales. Y aquí los responsables para poder obtener los estándares de precios unitarios van a ser los departamentos de contabilidad de costos y los departamentos de compras, ya que ellos normalmente tienen acceso rápido a los datos y podrían conocer más a fondo a las condiciones que tiene el mercado. Después están los estándares de eficiencia. En esta parte son las especificaciones predeterminadas de qué cantidad debe utilizarse en la producción de una unidad terminada. Y el responsable sería el departamento de ingeniería, ya que este departamento diseña el proceso de producción, por lo cual al fijar este estándar de eficiencia nos va a dar una respuesta más realista. Después vamos con los estándares de mano de obra directa. De esta parte también se dividen en dos, tanto en estándares de precios como en estándares de eficiencia. Los estándares de precio nos habla que son tarifas predeterminadas. En este caso va a ser el pago que el individuo va a recibir, ya sea por el tipo de trabajo y por la experiencia que también tiene, o en su caso puede ser que ya esté establecida en el contrato sindical que tiene. Y por último serían los estándares de eficiencia. Aquí nos habla que son la cantidad de horas de mano de obra que se debe de llevar para una unidad terminada. Estándares de cargos indirectos. El estándar de costos o cargos indirectos o predeterminada normal, basado en las horas de mano de obra directa como medida de la actividad de producción, se calcula de la siguiente manera: costos indirectos de fabricación estimados o presupuestados para el año. La fórmula sería presupuestos de gastos indirectos entre el volumen de la producción, que nos da un igual de la cuota predeterminada por hora o unidad de gastos indirectos. El concepto de desviaciones. La desviación es una partida contable, es la diferencia que surge entre la cantidad presupuestada y la cantidad que finalmente resulta. La desviación se puede dar en cualquier partida de ingresos y de gastos. La desviación puede ser positivas y negativas, ya que la empresa puede gastar más de lo presupuestado o menos, y los ingresos pueden ser mayores de los presupuestos o menores. ¿Por qué se producen las desviaciones? Algunas de sus causas son por diferencias en el precio unitario, el coste unitario de los materiales, mano de obra, servicios, etc. Y el precio de venta del producto puede ser mayor o menor que el presupuestado. Por diferencias en el consumo unitario previsto, el consumo real para producir una unidad de producto puede ser mayor o menor que el presupuestado. Y por actividad, la empresa prevé producir una cantidad determinada, pero la producción final resulta ser mayor o menor. En los diferentes tipos de desviaciones podemos encontrar la desviación total, la cual mide la diferencia entre el nivel de ingresos y de gastos entre el dato real y el dato presupuestado. Después tenemos la desviación de costos y de ingresos por cuentas, la cual mide la diferencia entre el nivel de ingresos y de gastos, pero con el desglose de las cuentas que conforman cada uno. También encontramos la desviación de costos variables, la cual se divide en tres, que son por efecto de precio, por efecto de volumen y por efecto mixto. En el efecto de precio mide la diferencia entre el costo real unitario y el costo estimado. En el efecto de volumen mide la diferencia entre el consumo real y el consumo estimado. Y en el efecto mixto mide el costo unitario entre el consumo. Después tenemos la desviación de costos fijos, la cual solo se da por un efecto en el precio, y esta se presenta cuando el costo real es mayor o menor que el costo estimado. Por último, encontramos las desviaciones en las ventas, que se divide en efecto de precio, efecto de volumen y efecto mixto. En el efecto de precio mide la diferencia entre el precio unitario previsto y el precio real. En el efecto de volumen mide la cantidad real consumida y el consumo estimado. Y en el efecto mixto mide la diferencia entre el precio y el volumen.